Bueno, vamos a comenzar entonces con esta tutoría. Vamos a estar viendo el contenido de la unidad 4, que son medios y recursos didácticos para estudiantes con necesidades especiales. ¿Qué vamos a ver en esta tutoría? Bueno, vamos primero a hacer una introducción sobre el contenido de esta unidad y los objetivos, y vamos a hablar sobre dos discapacidades que pueden presentar algunos estudiantes. Vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva y sobre la discapacidad visual. Comencemos entonces con la introducción y para esta unidad tenemos los siguientes objetivos. Vamos a descubrir recursos que favorecen la enseñanza de las matemáticas en estudiantes con necesidades educativas especiales. También vamos a identificar ventajas y desventajas de recursos que favorecen la enseñanza de las matemáticas en estudiantes con necesidades educativas especiales y a ofrecer alternativas metodológicas que hacen uso de ciertos recursos orientados a la enseñanza de la matemática para estos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Vamos a hablar entonces, para comenzar, sobre la inclusión. ¿Por qué es importante la inclusión educativa? Bueno, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando que se les permita a las personas con discapacidad de cualquier tipo poder seguir desarrollándose y estudiar sin ningún tipo de discriminación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos encontramos un principio, que es el principio de la no discriminación. Y la verdad es que todos, pues ya que somos iguales, igual estos estudiantes que tienen discapacidades, ya sea auditiva, física o visual, o otras necesidades especiales educativas, que vamos a ver también el día sábado, pues todos tenemos los mismos derechos y también todos estos estudiantes tienen que recibir las mismas oportunidades en el sistema educativo. Así que una persona que tenga una discapacidad, ya sea un problema de aprendizaje o cualquier tipo, pues también tiene el derecho a estudiar bajo las mismas condiciones. Cuando se trata de educar a niños que tienen estas discapacidades, pues a veces los padres tienen el temor de que ellos puedan sufrir algún tipo de discriminación en el aula o incluso tienen el temor de que no se cuenten con los recursos necesarios que les permitan desarrollarse como se debe de desarrollar su proceso de aprendizaje en la clase porque no hay los recursos. Y la verdad es que para las personas que tienen discapacidades, y éstas se puedan sentir cómodas y puedan desarrollarse intelectualmente y puedan llevar a cabo su proceso de aprendizaje en el aula, es importante que nosotros como docentes aprendamos a tratar estos casos y a utilizar los recursos para poder colaborar en su aprendizaje y así permitir que haya una inclusión de todos los estudiantes, ¿verdad? No pierdan oportunidades y puedan desarrollarse intelectualmente. Vamos a ver una noticia, un video de una noticia sobre algunas personas con discapacidad auditiva aquí en el país. Veámoslo. 200 estudiantes con capacidad auditiva reciben clases en escuelas públicas, pero, y escuche bien, solo 5 centros educativos cuentan con personal adecuado. Marcela Rivera investigó al respecto de este tema y nos presenta la siguiente información. Es su lenguaje, su forma de expresarse y de aprender. Son personas con discapacidad auditiva. Desde el principio recibieron el apoyo de sus familiares. En casa, les impulsaron a salir adelante y a convertir las dificultades en oportunidades. Daniel Portillo es un ejemplo de superación, miembro activo de la Asociación Salvadoreña de Sordos. Las necesidades, podría citarlos, pues ir eliminando esas barreras de comunicación, que las demás personas nos apoyen. En las iglesias no tenemos servicios de interpretación, también instituciones gubernamentales, la comunidad sorda es visual. En la escuela es primordial contar con docentes que dominan la lengua de señas salvadoreña para enseñar a niños sordos. Carolina Martínez desde hace una década se dedica a trabajar con los menores la lengua de señas. Yo pienso que lo mejor es que la persona sorda entienda. En este caso, como profesora de niños sordos,
En la mañana pues trabajo y disfruto de los niños sordos y por la tarde ya el convivir diariamente con adultos y jóvenes sordos. No todos tienen la posibilidad de llegar a un salón de clases. La tasa de analfabetismo alcanza en las mujeres el 20.6% y en los hombres el 14%. Para eliminar la brecha, las autoridades de educación han abierto las puertas de 5 escuelas a nivel nacional, enfocadas en personas con discapacidad auditiva, en Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, Cojutepeque y San Miguel, a las que se suman 11 centros de educación especial o aulas multigrados. Me gustó mucho, vimos las personas que vinieron, las queremos, ay, si querés a los profesores, sí, yo quiero a los profesores, a los niños, a todos los que estuvieron en la escuela. Nacieron de la necesidad de niños y niñas, ¿verdad?, con la condición de discapacidad y que se enfrentaban a la dificultad de poder accesar al sistema educativo, pero se encontraban con la barrera del desconocimiento del lenguaje de señas. La lengua de señas está al alcance de todos, tengan o no discapacidad. Nosotros lo desarrollamos a nivel regional. En Occidente, en el caso concreto, lo desarrollamos en el Centro de Formación Docente de Santa Ana o en el Instituto Nacional de Santa Ana. Acá en la región central tenemos otro. Los procesos de aprendizaje lo componen 3 niveles. El básico, donde conocen el alfabeto, las palabras y arman frases cortas. El intermedio, en el que aprenden la lengua con oraciones completas y lenguaje técnico. Y finalmente el avanzado, en el que logra mantener una conversación fluida. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Marcela Rivera. Y bueno, entre las necesidades que tiene la comunidad sorda es, en primer lugar, tener un censo poblacional de las personas con discapacidad auditiva. Además, desarrollar la lengua de señas de forma plena, es decir, crear el material necesario para aprenderla, clasificándose por materias y carreras universitarias. En tercer lugar, la formación y acreditación de intérpretes a nivel de educación superior media y bachillerato. Además, regular el comportamiento y la ética de los intérpretes, accesibilidad en los medios de comunicación y entretenimiento, ya sea a través de subtítulos o recuadros con intérpretes acreditados. Y por último, mejorar la educación de personas sordas mediante la enseñanza de todas las materias con igualdad de contenido que los oyentes. 200 estudiantes. Muy bien, al ver esta noticia interesante sobre la comunidad sorda y los estudiantes con esta discapacidad, podemos hacernos esta pregunta. Si nosotros tenemos un estudiante con alguna discapacidad, ¿qué podemos hacer como docentes? Bueno, para brindar una educación de calidad es importante que nos preparemos. Tenemos que determinar, por ejemplo, qué metodología vamos a utilizar con ese estudiante, qué tipo de evaluación se va a llevar a cabo, qué tecnologías podemos implementar para la mejora de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La verdad es que hay diferentes tecnologías y dispositivos que nos pueden ayudar a la inclusión de estos estudiantes. Por ejemplo, quizás contar con dispositivos de reconocimiento de voz. Hay impresoras que ocupan el sistema Braille si tenemos un estudiante con discapacidad visual, o diferentes tecnologías y software que nos pueden ir ayudando. A lo largo de esta unidad vamos a ver algunos ejemplos y vamos a entender un poco más sobre cómo tratar con este tipo de estudiantes. El problema puede ser en muchos casos que los software y las tecnologías existan, pero que en los centros escolares no se cuenten con los fondos o con el presupuesto para tener estos instrumentos o estas tecnologías a nuestra disposición para poder ayudar a los estudiantes. Así que esa puede ser una desventaja, pero si nosotros deseamos ayudar a nuestros estudiantes, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos más con sus necesidades educativas especiales. Determinar qué recursos se pueden utilizar y qué podemos hacer nosotros. Y para eso lo primero es
saber, ¿verdad? Nosotros informarnos de cuáles son las discapacidad con la que cuenta y de qué implica esto y cómo podemos ayudarlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estudiante con una discapacidad visual y vamos a estudiar un tema de aritmética, podríamos valernos quizás del ábaco o de las regletas de Cuisiner para ayudar a nuestro estudiante que por medio del tacto él puede ir aprendiendo las operaciones aritméticas. Entonces, en este capítulo de eso vamos a hablar, de estos recursos y de cómo nos pueden ayudar. Pero en esta tutoría vamos a enfocarnos en dos, en la discapacidad auditiva y en la discapacidad visual. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre la discapacidad auditiva. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Bueno, la discapacidad auditiva o una persona sorda es aquella que no puede comprender lo que se habla, aunque quizás percibe algunos sonidos con la ayuda de algún aparato que puede amplificar y ayudarle a percibir ciertos sonidos, pero realmente su capacidad de oír es limitada o es nula. Esta pérdida de la audición en las personas se le conoce como hipoacusia. Y hay diferentes tipos de hipoacusia. Por ejemplo, puede ser una pérdida de audición o una hipoacusia congénita. Estos son los niños que nacen sin la capacidad de escuchar sonidos. Son los que normalmente se les conocían como sordomudos, pero realmente ellos no es que sean mudos, sino que debido a que no pueden escuchar sonidos, tampoco pueden desarrollar su capacidad de hablar. Por tanto, el término sordomudo no es correcto usarlo porque realmente ellos son solamente sordos. Y ahora en la actualidad pues existen diferentes técnicas o herramientas que les pueden ayudar a los niños a desarrollar su capacidad de hablar, aunque su capacidad auditiva sea limitada o nula. Así que pues ya no se ocupa el término sordomudos, sino simplemente estos niños son sordos. También hay personas que tienen hipoacusia, que es una pérdida de audición por alguna enfermedad, por ejemplo, quizás alguna infección, y esto le genera la pérdida de la audición, ya sea total o parcial. Pero a pesar de que estos niños tienen esta discapacidad auditiva, hay algunas investigaciones que han demostrado que su capacidad intelectual es igual que otros niños sin problemas auditivos. Entonces, no porque las personas o estos niños sean sordos, no significa que van a presentar problemas en su rendimiento académico y que van a tener problemas para relacionarse con otros y que su capacidad intelectual va a ser menor. Más bien, quizás sus problemas para relacionarse con otros y su rendimiento académico tienen más que ver no por su capacidad intelectual, sino por sus vivencias personales, ¿verdad? Sus familias normalmente tienden a sobreproteger a las personas con esta discapacidad auditiva y ellos no logran desarrollarse de manera integral, por tanto no logran desarrollar ciertas habilidades sociales o educativas. Como vimos en el video, hay muchas personas sordas que no tienen la oportunidad de ir a la escuela o sus padres tienen miedo de enviarlos a la escuela, como decíamos al principio, porque sufran algún tipo de discriminación o que no se cuenten con los recursos para educar a este tipo de niños. Por tanto, ¿qué podemos hacer nosotros si tenemos un estudiante con una discapacidad auditiva en nuestra clase? Algo que nos va a ayudar es quizás aprender un poco de lengua de señas salvadoreñas o LESA. Y aunque quizás no vamos a hacerlo perfectamente, pero tal vez aprender el alfabeto o aprender los números o algunas palabras, algunos saludos, nos permitan comunicarnos de alguna manera con nuestro estudiante y así poderle ayudar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, podríamos utilizar otros recursos, pero LESA, aprender este lenguaje de señas, lo básico, quizás nos va a ayudar de cierta manera a comunicarnos con él, que será el primer paso para poder brindarle una mejor ayuda. Por eso vamos a ver dos videos, uno que explica algunas palabras sencillas, básicas de LESA, cómo presentarse, cómo saludar,
y otro donde nos enseñan los números, que también es importante que los conozcamos para poder, de cierta manera, si tenemos en alguna ocasión que estar con un estudiante con una discapacidad auditiva, podamos comunicarnos de esta forma. Veamos los videos. Hola, bienvenidos a Mi Mundo en Señas. Soy Becky. Voy a enseñarles a todos lenguas de señas. En LESA, nuestro tema, veamos. ¿Cómo se dice hola? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Mal, mal, mal. Gracias, 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 gracias. ¿Cómo estás tú? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Esto es buenas noches. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, por favor, por favor, por favor. Adiós, adiós, adiós. Cuídate, cuídate, cuídate. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Adiós. Cuídate. ¿Cómo se dice mi nombre en señas? Hola, mi nombre, mi nombre, nombre, Becky. Ese es el deletreo, Becky. Mi seña, por mi carácter, seña, la seña, mi seña, es Rebeca. Hola, mi nombre es Becky. Mi seña es esta. Bye, adiós, cuídense. Los veo en el próximo programa para que aprendan más de señas. Adiós, los amo.
Muy bien. Entonces, como pudimos ver en los videos, el lenguaje de señas salvadoreñas es la forma de comunicarnos con las personas que tienen discapacidad auditiva. Un alto porcentaje que no de personas o de estudiantes o niños con discapacidad auditiva o hipoacusia congénita no tienen oportunidad de ir a de estar en el sistema educativo o de ir a una escuela o un centro educativo y no aprenden señas o lenguaje de señas salvadoreño, sino que aprenden las señas que ellos inventan en su familia para poder comunicarse entre sí. Pero el conocer quizás algunas formas básicas de saludar y los números y poder interactuar quizás con estos estudiantes, pues nos va a ayudar. Normalmente estos estudiantes van a centros educativos especiales, pero a veces, dependiendo del lugar donde trabajemos, si no hay un centro educativo especial o es en una zona lejos, en una zona rural, quizás los padres mandan a estos estudiantes al centro educativo donde trabajamos y nosotros tengamos un niño o un joven con una discapacidad auditiva congénita. Entonces, pues podemos utilizar o dedicar un poco de tiempo a aprender un poco del lenguaje de señas salvadoreñas, ya sea si no las conoce, poderle enseñar para comunicarnos un poco y así poderle ayudar en su proceso de aprendizaje. Entonces, ese es un recurso que podemos utilizar, el lenguaje de señas salvadoreño. Vamos a hablar ahora sobre la discapacidad visual. Licenciada, y siempre se mantiene que solo 5 escuelas hay en todo el país. Hola, perdón. Siempre se mantiene eso, que solo 5 escuelas hay en todo el país. Exacto. Y la verdad es que eso es lo que sucede, ¿verdad? De que es poco quizás el auge o el enfoque, los recursos que se brindan a este tipo de estudiantes. Y en muchas ocasiones, si es en un centro educativo rural o lejos, donde los estudiantes pues no tienen acceso a un centro especializado donde pues puedan aprender la lengua de señas, y seremos nosotros quienes tengamos que apoyarle, entonces quizás va a requerir un esfuerzo extra, pero vamos a poder ayudar también a estos estudiantes y a fomentar la inclusión en nuestra área de clase, en el aula de clase. No es algo fácil, ¿verdad? Porque usar este recurso, LESA, el lenguaje de señas salvadoreña, y aprenderlo, pues no es algo de un de una semana, un mes, ¿verdad? Sino que requiere un poco de esfuerzo, pero si aprendemos y Muy podemos complicado. exactamente, pero si tal vez no vamos a hacerlo tan bien, ¿verdad? Ujú. Yo recuerdo de que en Chalatenango, en la cabecera, había una escuela donde iban varios niños con discapacidad, al menos los veía yo cuando viajaba yo que ellos iban, Ujú, sí, pero no iban todos los días, creo que solo 2 días a la semana iban los padres con ellos, lo que usted decía, ¿verdad? Que los padres son fundamentales ahí para el apoyo de los niños. exactamente. Y en algunas ocasiones, pues no los envían por esa sobreprotección, ¿verdad? Que se les da. Y se llega a pensar que las personas con discapacidad auditiva, pues tienen un coeficiente intelectual más bajo, ¿verdad? O su rendimiento es menor, su rendimiento académico es menor y pues se ha comprobado que no, realmente no, sino que son más bien las vivencias personales y el ambiente familiar donde crecen sobreprotegidos que hace que ellos no puedan desarrollar muchas habilidades sociales, ¿verdad? Y que no los envían a la escuela o no hay un centro educativo especial. Entonces, pues todos esos factores hacen que, pues, hasta cierto grado afecte la inclusión de este tipo de estudiantes en las escuelas. Así que, bueno, es Y algo en en lo el que hay caso que le digo yo, Ujú, es obligación que vayan los padres, ¿verdad? Porque como le comento, la escuela estaba, no sé, yo creo que ya no está ahí, estaba en la cabecera departamental, entonces al menos yo vivo como a 1 hora 15, entonces pues sí tienen que ir los padres con los niños, ¿verdad? ujú. Por la Y distancia que hay que andar entre los... exacto. Pero Y yo en creo muchas, que la han cerrado, porque yo no he visto que vayan. ajá, y en Y muchas como ya no se ocasiones viaja tanto como antes. Exacto, es un esfuerzo extra también. Imagínense, como usted dice, viajar 1 hora 15 eh, para que vayan a estudiar implica un esfuerzo de parte de los padres, ¿verdad? Ujú.
Así que bueno, ya vimos una discapacidad y cómo nosotros pudiéramos ayudar si en algún momento pues nos enfrentamos a esa situación. La ventaja es que ahora pues las tecnologías y todo, por ejemplo en YouTube, está este programa donde se enseña LESA, lenguaje de señas salvadoreña. Algunas cosas básicas, ¿verdad? Porque como sabemos, la lengua de señas es un idioma nuevo, ¿verdad? Están las lenguas de señas salvadoreñas, que son de una forma, las lenguas de señas americanas, y cada país en ciertos regiones específicas, pues tienen su lenguaje de señas. Entonces, cada lengua de señas es un idioma diferente, ¿verdad? No porque aprendas la lengua de señas salvadoreña significa que vas a saber cuál es la lengua de señas americana. Pero, claro, produce ciertas ventajas conocer y facilidad para alguien que habla una lengua de señas. Lo que tiene la lengua de señas salvadoreña es que muchas palabras, como vimos en el video, son bastante intuitivas, ¿verdad? Entonces, como decir buenos días, como decir buenas noches, como decir mi nombre, son frases fáciles que pudiéramos aprender. También tendríamos que aprender la gramática. No se habla igual en lengua de señas salvadoreñas, no, así como nosotros estructuramos las palabras, pues no se hace de la misma manera, ¿verdad? Entonces, pues claro, es un idioma distinto, pero podríamos dedicarle un poquito de tiempo a aprender quizás algunas cosas básicas, el alfabeto, presentarnos y tratar de comunicarnos con nuestros estudiantes si tenemos el caso, ¿verdad?, de algún estudiante en esta situación. Vamos a hablar ahora sobre la discapacidad visual. Vamos a responder primero esta pregunta. ¿Qué es la discapacidad visual? Bueno, la discapacidad visual es aquella persona que carece totalmente del sentido de la vista. Normalmente, las personas con discapacidad visual perciben el mundo solo por el tacto y el oído. En algunas ocasiones, la discapacidad visual es, como dijimos, totalmente se pierde el sentido de la vista o puede ser parcial, es decir, tienen dificultad o tienen baja visión, ¿verdad? Eso también implica discapacidad visual. Entonces, las personas o los estudiantes que tienen discapacidad visual para llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje realmente necesitan recursos que le puedan facilitar la comprensión de los contenidos. Y lo bueno es que ahora existen esos recursos. Por ejemplo, hay calculadoras parlantes, los libros en audio, están las impresoras braille. En sí, el sistema braille es un recurso que les ayuda a estos niños a poder desarrollarse de forma normal. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es conocer un poco sobre estos recursos. Algunos puede ser que no se cuenten con ellos por, como dijimos, los fondos, ¿verdad? Y a veces en los centros educativos se necesitan recursos y presupuesto. Y quizás solo hay un estudiante con discapacidad visual, entonces en algunas ocasiones nos van a contar con ciertos recursos. Pero vamos a aprender de algunos de ellos. Vamos a hablar primero sobre el alfabeto braille. ¿Qué es el alfabeto braille? Bueno, este es un sistema de lectura y escritura para las personas ciegas. Lo inventó un francés en el siglo XIX, se llamaba Louis Braille. Él perdió la vista cuando tenía 3 años en un accidente y cuando tenía 13 años de edad, su profesor le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil. En ese tiempo, ese sistema de lectoescritura, así tocando, se había inventado para usarlo en la guerra. Un militar francés lo inventó. Entonces, ¿cómo era ese sistema? Por medio del tacto, se podía leer en base a las posiciones de los puntos. Entonces, cada letra se representaba por puntos en ciertas posiciones. ¿Por qué le servía esto en la guerra? Porque podía ser que en algunas ocasiones estuvieran un grupo de militares y necesitaran comunicarse de noche, pero no pudieran hablar o no tuvieran, ¿verdad?, luz. Entonces, imagínense oscuro, sin poder hablar, ¿verdad? Tenían que estar en silencio. Entonces, transmitían sus mensajes de esta manera, con este sistema de lectoescritura táctil. Así que cuando
Louis Braille se dio cuenta de este sistema, lo aprendió y se dio cuenta que funcionaba, lo simplificó. En la actualidad, ahora se utilizan, las personas ciegas utilizan este sistema de lectura y escritura, Braille, y es bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a ver un video, son en base a seis puntos, se forman todas las letras del abecedario. El video muestra a una niña con discapacidad visual que nos explica qué es este sistema Braille y cómo lo utiliza para leer. Veámoslo. Este es el alfabeto Braille, que está conformado por 6 puntos, que son el signo generador Braille. Y cada letra del abecedario está compuesta por números de cada cajetín, como la A, el punto 1, la B, 1, 2, la C, 1, 4. Ya empecé a aprender ubicando los cajetines en una pizarra de madera con pines. Esto es una regleta. Los invidentes la usamos para escribir. La ley conmutativa. Se cambian y da el mismo resultado. Ejemplo. 2 más 4 igual a 4 más 2. Este es un mapa hecho en braillón. Es un papel especial que sirve para hacer cuadritos de números, para escribir, para hacer estos mapas, etc. Este libro se llama Gabriela camina mucho. Para ir a la escuela, Gabriela camina mucho. Las personas invidentes podemos hacer lo que todos ustedes pueden hacer. Los invito a seguir aprendiendo sobre la lectura Braille y los invito a seguir viendo mi señal. ¡Chao! Entonces podemos ver que los niños que tienen discapacidad visual pues también pueden tener un buen rendimiento académico si cuentan con los recursos y el apoyo, y los docentes estamos dispuestos a hacer el esfuerzo por ayudarlos en su proceso de enseñanza. Vimos la regleta. Con esa regleta, ¿verdad?, se pueden escribir, digamos, frases, oraciones, problemas, números, que el niño, si sabe el alfabeto Braille, puede comprenderlo fácilmente. En este caso, también requiere esfuerzo de parte del docente, ¿verdad? Si nosotros tenemos un niño con discapacidad visual, poder apoyarle, ya que quizás vamos a tener que aprender un poco del sistema Braille, quizás el alfabeto, y ayudarle de cierta manera para que ellos puedan ir avanzando, quizás no al mismo ritmo que los demás estudiantes, pero sí desarrollándose en el área de matemática, obviamente, que es el área que nosotros vamos a estarles enseñando. Entonces, el alfabeto Braille es un recurso que nos puede ayudar para apoyar a estos niños con discapacidad visual. Obviamente es necesario que ellos lo conozcan, ¿verdad? Y si los niños no lo conocen, pues nosotros podríamos hacer el esfuerzo de aprenderlo y enseñarlo, cosa que les va a ayudar a ellos durante toda su vida, ¿verdad? Un esfuerzo que seguramente nos agradecerán, porque aprender a leer en Braille pues puede ser de gran ayuda y de gran apoyo. Vamos a ver entonces otros recursos que pueden ayudar a las personas que tienen discapacidad visual. Especialmente estamos hablando de estudiantes con discapacidad visual. Ese es el alfabeto. El siguiente recurso del que vamos a hablar es la impresora Braille. La impresora Braille permite imprimir porque se conecta con la computadora y nos permite imprimir texto en el sistema de lectura Braille. Lo bueno de esta impresora
es que se conecta, nosotros escribimos el texto en Word, ¿verdad? Y hay programas que ya pasan todo el texto a braille y de ahí lo mandan a la impresora y ahí se puede imprimir, ¿verdad? Entonces no necesitamos nosotros saber el alfabeto braille para poder imprimir quizás un documento en braille. Entonces, esa es una ventaja que tiene este dispositivo. Otra ventaja es que nos va a permitir, si tuviéramos un niño con una discapacidad visual, una impresora braille nos permitiría poder ayudarle a que tenga el mismo material que los demás niños que no tienen discapacidad visual, ya que se pueden imprimir los materiales en braille y las lecciones que se vayan teniendo del libro de texto, pues las imprimimos en braille y el niño pues ya también va a tener los mismos materiales. Entre las desventajas es que, bueno, la mayor desventaja es que es una impresora de un alto costo. Entonces, quizás no se cuenten con los fondos o el centro educativo no cuente con los recursos para poder tener una impresora de este tipo y nosotros tampoco tengamos acceso a ella o comprar una de estas. Por tanto, esta pues es una desventaja. Otra desventaja es que se requiere tiempo para aprender a usarla y también se requiere tiempo para preparar el material y poder imprimirlo y dárselo al estudiante, ¿verdad? Puede ser que nosotros ya tengamos el material preparado y tengamos que dedicar más tiempo, si contamos con este recurso, pero tengamos que dedicar más tiempo para poder preparar el mismo material y poderlo imprimir. Aunque como les menciono, hay programas que lo traducen al braille y lo imprimen, pero obviamente esto requiere de nuestro tiempo y aprender a usar este tipo de impresora. Pero básicamente la mayor desventaja pues es el costo, ¿verdad? Y que puede ser que en los centros educativos no se cuente. Es difícil, ¿verdad? Encontrar una de estas en un centro educativo, realmente. En la realidad es difícil, pero es un recurso si en algún momento tenemos acceso a él y nos enfrentamos a esta situación de tener un estudiante con discapacidad visual, sería un gran apoyo si el niño o el joven ya sabe el alfabeto braille, entonces sería mucha ayuda, pues podría tener los mismos materiales y poder ir avanzando en su proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma manera. Vamos a ver un video corto que nos explica un poco más sobre estas impresoras. Veámoslo. En esta demostración vamos a hablar de la impresora braille, un dispositivo que nos permite imprimir texto, dibujos o cualquier otro elemento que se necesite transformar a relieve. La función, en este caso, tenemos un modelo portátil. Esta es una impresora creada en España, la cual funcionó hasta fines de los 90 y que todavía sigue vigente. Es un modelo portátil, ligero y el cual genera menos ruido. Cabe destacar que la impresora para imprimir genera ruido a través del martilleo de su perforadora en el cursor que se va moviendo de derecha a izquierda. La hoja, en este caso, se pone en la parte inferior de la impresora y para activarla y comenzar a imprimir desde el computador con programas especiales como Duxbury Translator o Quick Braille, entre otros, se envían los archivos en Word, el programa los transforma a braille y le envían la orden a la impresora para que sean impresos. Muy bien, entonces ahí vemos una impresora braille, vimos cómo explicó que se usan, ¿verdad? El programa le envía la orden para que imprima el documento que nosotros hemos enviado y ahí obviamente con el sistema braille, ¿verdad? Hace las perforaciones dependiendo la letra o el material que se está imprimiendo para que la persona con discapacidad visual pueda leerlo en el alfabeto braille o en este sistema de lectura-escritura. Vamos a hablar de otro recurso siempre para personas con discapacidad visual.
en el área de matemáticas, este recurso puede sernos de mucha utilidad. Esta es la calculadora parlante. Es una calculadora que le permite a las personas ciegas realizar cálculos porque cuando presionan los botones de la calculadora, estas emiten un sonido y las personas pueden escuchar qué número han ingresado o qué operación o qué símbolo del botón han tocado, y así ellas pueden saber la posición y de los números y de las operaciones. Como recurso, pues nos puede ser de mucha utilidad. Por ejemplo, una de las ventajas es que como reproducen el sonido, los estudiantes con discapacidad visual pueden saber, digamos, operaciones para llevarlas a cabo. También pueden usar esta calculadora para verificar sus resultados, ¿verdad? Hacen la operación escuchando que van presionando bien los números y escuchando el resultado también, ¿verdad? Por eso es una calculadora parlante. Una de las desventajas, de nuevo, pues es el costo y que normalmente pues no está al alcance de los estudiantes, económicamente hablando, con discapacidad visual. Así que, bueno, dependiendo, hay diferentes modelos, puede ser que algunas sí, puede ser que no sea fácil encontrarlas, esa es otra desventaja, pero es un recurso con el que se cuenta. Quizás es un poco difícil acceder a él, eso sí, es una desventaja, ya sea porque no lo encontremos o por el costo, pero ahí está el recurso. Vamos a ver un video de cómo una persona con discapacidad visual explica cómo se usa este tipo de calculadoras parlantes. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente aquí en mi canal, que es un espacio para todos y todas. Mi nombre es Hilda Laura Vázquez Villanueva y por favor les invito a que se suscriban, a que le den dedito arriba y a que compartan los contenidos si es que les gustan. Recuerden, si tienen alguna duda o comentario, me escriben. Mi Twitter es @HildaLaura14, mi correo es hildalaura14@gmail.com. Y mi nombre pues es Hilda Laura Vázquez Villanueva. Bueno, pues en este caso hoy les quiero compartir el uso de un dispositivo que es relativamente de primera necesidad, sobre todo si estamos en una edad escolar. No siempre tenemos, como hoy en día la gran mayoría, un teléfono a la mano en donde podamos acceder a la función de calculadora, o a lo mejor es mucho más práctico tener esta función en un dispositivo por separado. Estoy teniendo en mi mano una calculadora en una cajita, es más o menos de la misma, del tamaño de la palma de mi mano. Y bueno, pues agradecer que este dispositivo es distribuido por nuestros amigos de STA México. STA México, Soluciones en Tecnología Adaptada México. Su página web es www.sta-mexico.com. Aquí en la cajita de información y de descripción del video les voy a dejar sus datos para que si les interesa puedan pedir mayor información sobre este dispositivo. Bien, pues esta es una calculadora parlante, es pequeña, tiene varias funciones. Vamos a encenderla. Es una calculadora que es un dispositivo independiente, es rectangular y usa 2 pilas AAA. Tiene un volumen lo suficientemente para un uso personal. Es decir, si yo quiero dar una conferencia con esta calculadora, pues no es posible. Pero sí tiene 2 volúmenes para que yo pueda escucharlos de una manera eficiente. La enciendo y bueno, pues no me da ningún sonido, pero tengo la oportunidad de nivelar aquí el volumen. Lo que va a pasar, bueno, voy a empezar a conocer el dispositivo. Arriba tiene la bocina, arriba a la izquierda, después tiene una pequeña pantalla y más abajo del lado izquierdo tiene una pequeña cejita en donde se mueve para encenderla y tener los niveles de volumen, ¿no? En este caso ahorita voy a poner el nivel más alto. Después tiene 4 botones, vamos a explorarlos. Memoria más. Esas son las memorias. Memoria menos. Más menos. Memoria cero. La memoria. Borrar memoria. Y borrar las memorias.
Y después ya viene el teclado como tal de la calculadora. Voy a apretar las teclas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, para que escuchen y vean pues la función de las teclas. Voy a apretar, borrar todo para que tengamos como un inicio. Borrar todo. Y arriba a la izquierda, dando inicio con las teclas, tenemos Por ciento. el %, hacia abajo, Borrar. borrar, más abajo, Borrar todo. borrar todo. 0. Y este botón en donde me dice 0 es el botón en donde puedo repetir lo último que verbalizó mi dispositivo. Entonces, tengo un dispositivo con 4 filas y en realidad podrían ser, bueno, no podrían ser, en realidad son 5 columnas, pero hay unas columnas, son 6 columnas, pero en realidad hay columnas en donde las teclas son un poco más grandes, por eso quiero recorrerla, como les había dicho. Esta es mi primer columna, los botones que ya dije, y después vamos a recorrer la siguiente columna, serían los botones 7, 4, 1, 0. de arriba hacia abajo, entonces es mi segunda columna de izquierda a derecha. La siguiente serían 8, 5, 2, coma. Y la siguiente. 9 igual 7, 4, 1, 0, 8, 5, 2, coma, Bueno. 9. Vamos a borrar todo porque, bueno, vamos a ver, abajo del 9 tendríamos los otros números, solo que ya no cabían en mi pantalla. Es decir, que esta calculadora tiene máximo para disponer de 9 dígitos. Pero bueno, tenemos nuevamente la columna en donde está el número 9. 9, 6, 3, igual 9, 6, 3. Ajá, voy a borrar todo. Borrar todo. Y para terminar de explorar las siguientes columnas. A la derecha del 9. Entre, por, menos, igual 0. Entonces, bueno, comentarles, por ejemplo, que mi tecla de igual, pues abarca lo que vendrían siendo 2 columnas, ¿no? Es una tecla ancha para poderla distinguir y de manera horizontal abarca el ancho de 2 columnas. Y entonces, bueno, continúo hacia la derecha del Enter. Borrar memoria. Y tengo ya otros botones que me dan bips y el último hacia abajo Más. tengo el botón de más. Ajá, que bueno, pues ya termina como con los signos numéricos, los símbolos para hacer cuentas. Entonces, borrar pues todo. nada más borramos todo. Vamos a hacer una operación simple, ¿no? 5, 8, 2. Más 5, 2, 1. Igual 1, 1, 0, 3. Sí, y bueno, voy a bajar el volumen. Voy a ponerlo en el nivel más bajo y voy a borrar todo. Borrar todo. Si se escucha un poco más bajo, más privado, y entonces puedo hacer otra cuenta. 7, 2, 3, por 6, 5, igual 4, 6, 9, 9, 5. Ahí está mi resultado. Si quiero volverlo a escuchar. 4, 6, 9, 9, 5. Ajá, nuevamente. 4, 6, 9, 9, 5. Y borro. Borrar todo. Es una calculadora muy simple que me sirve para resolver las necesidades de operaciones aritméticas básicas, bueno, incluyendo el %, el punto decimal, suma, resta, multiplicación y división. Tiene memoria y 2 niveles de volumen. En general, esas son las funciones. Así que si les interesa, por favor acudan con nuestros amigos de STA México, su página Muy bien, entonces podemos ver cómo son estas calculadoras parlantes. Ella explicó en el caso de la que tiene las operaciones aritméticas básicas y cada vez que una persona con discapacidad visual presiona una tecla, pues la calculadora le dice qué número es o qué operación es. Así que esta es otro recurso que se puede utilizar en una clase de matemática para los estudiantes, si tenemos algún estudiante con discapacidad visual. Vamos a hablar de un último recurso, que son las tablets en braille. Esta es una tecnología bastante nueva,
pero está pensada para ayudar a las personas que tienen discapacidad visual y saben el alfabeto braille y puedan utilizar todos los recursos de la web o los recursos de una aplicación o una tablet en sí y lo puedan ir leyendo en braille en el sistema que ellos conocen para la lectura. ¿Por qué este tipo de tecnologías ayuda o es un gran avance para las personas con discapacidad visual? Ya vamos a ver un video donde se explica un poco más, pero es una gran ventaja porque no es lo mismo tener un libro en braille que es, bueno, en cuestión de espacio y facilidad de uso y de transporte, es bastante complicado por su volumen. En cambio, tener una tecnología como esta, una tablet que le permita acceder a diferentes libros y que se las traduzca al braille y que puedan leerlo con su tacto, entonces pues es algo que pudiera ayudar mucho a la educación de este tipo de estudiantes. De nuevo vamos con el costo y la dificultad de encontrar ese tipo de tecnologías, ¿verdad? Como desventaja en nuestro país. Pero, bueno, existe y como docentes conocerlos un poco más, pues también nos ayuda, ¿verdad?, a irnos actualizando en los recursos que existen para apoyar a las personas con discapacidad visual. Vamos a ver el video entonces que nos explica un poco más sobre la tablet en braille. BlightTab es la primera tablet táctil del mundo para gente con pérdida de visión. Estamos digitalizando el braille y toda la información para las personas que no pueden ver. ¿Sabíais que solo el 1% de toda la información actual está disponible en braille? Esta es la única opción que niños e incluso adultos tienen para aprender a leer y escribir. Y esto es crucial para que más tarde puedan tener un trabajo. Todo esto se debe a mi motivación personal. Un amigo mío, que es ciego, me dijo que no toda la información digital que hay hoy en día está accesible para las personas con pérdida de visión y que no hay ningún tipo de herramienta que pueda combinar el braille como código universal y estándar para la gente con pérdida de visión y el audio. Así que la desarrollé desde cero. Se trata de un dispositivo con dos pantallas. En la parte superior, una pantalla braille. Y en la parte inferior está la pantalla táctil, que funciona con Android, así que es de código abierto. Todo lo que se muestra en la parte de abajo puede controlarse con la voz. Y al deslizar el dedo lo pronuncia. Messenger, Facebook, Google Docs, ebook. Al tocar dos veces la aplicación se abre. Así es como el usuario ciego puede oír lo que ocurre, lo que selecciona. Se puede oír el contenido, como hemos explicado, o se puede pulsar un botón que transforma automáticamente la información a braille que aparece en relieve. Puedes usar la tablet para conectarte a Internet, para navegar o usar las redes sociales y demás. Pero también se puede usar sin conexión a Internet. Así que si tienes descargado un libro, un documento a través de un USB, lo convierte automáticamente en braille. Nuestra idea principal es combinar tres dominios distintos: los microfluidos, los materiales inteligentes y la pragmática, y juntarlos en un único dispositivo móvil. El audio está muy bien y no es una herramienta que compita con BlightTab o con otro dispositivo braille, ya que estas apoyan la función del braille. El braille no morirá nunca, porque esto significaría que el lenguaje escrito moriría. Lo que ofrecemos es una opción para leerlo y utilizarlo, y es algo que ya está inventado. ¿Por qué no crear tecnología actualizada como la que tenemos hoy en día para más de 300 millones de personas?
Muy bien, entonces podemos ver esta tecnología. Es impresionante cómo se ha podido combinar de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan valerse de estos. Entonces, ¿verdad? Ahí vimos algunos recursos y vimos qué son la discapacidad auditiva y discapacidad visual. Hablamos de LESA, de lenguaje de señas salvadoreños, y de algunos recursos para personas con discapacidad visual. En la tutoría del día sábado vamos a hablar de otros tipos de estudiantes que también tienen necesidades educativas especiales, que quizás son los niños con déficit de atención o estudiantes talentosos, ¿verdad? Que también podemos apoyarlos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos vamos a quedar en esa tutoría hasta acá y nos vamos a escuchar el día sábado. Ha sido un gusto y que pasen una muy bonita noche. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, descansen. Gracias, licenciada. Buenas noches.